¿Alguna vez has pensado si tus vivencias han tenido repercusiones en tu día a día de las que no te has dado cuenta? ¿Alguna vez has pensado si las emociones que experimentas todos los días las experimentas igual que el resto de personas que conoces? ¿O quizás tus emociones son más abrumadoras de lo que otras personas experimentan? ¿O quizás de una forma más apática, como si estuvieran apagadas? ¿Y qué de tus pensamientos? Todos tenemos pensamientos todo el tiempo. ¿Alguna vez te has preguntado si estos pensamientos te ayudan a salir adelante? He aquí una más difícil de responder. ¿Qué tienen que ver estas preguntas con ciertas enfermedades físicas como la dermatitis, la colitis, las úlceras gástricas, cierta propensión a padecer enfermedades contagiosas, diabetes e incluso cáncer? Sean bienvenidos a Purple Wake. Nosotros somos una consultoría especializada en capital humano y atención psicológica a personas. En nosotros encontrarás siempre un psicólogo confiable con el que puedes recurrir cuando las cosas se salgan un poco de control. El día de hoy queremos presentar una pregunta que es muy importante para todas las personas y que no muchas veces se llega a dar la suficiente importancia. ¿Qué es la salud mental? Como queremos ahondar de una forma profunda en este tema, que es un tema tan grande, no vamos a poder abarcarlo todo el día de hoy. Por ende, vamos a ir dividiéndolo y vamos a ir sumergiéndonos en el problema de la salud mental a lo largo de diferentes videos. El día de hoy vamos a descubrir a qué nos referimos con salud mental y qué nos dicen ciertos experimentos que se hicieron en la década pasada acerca de la normalización de las situaciones extremas. Sean bienvenidos a nuestro canal y comencemos. Cuando hablamos de salud, en general se piensa en la ausencia de enfermedades o trastornos. Así, en medicina, un cuerpo sano podría concebirse como aquel que tenga todas sus funciones sin anomalías que las impidan o las dificulten. Por ejemplo, podemos pensar en un cuerpo enfermo, cuando a pesar de tener hígado, la función del órgano está estropeada o impedida por enfermedades directamente relacionadas con el órgano como la cirrosis, o por factores externos que afecten su función, como lo puede ser un parásito. Esta definición negativa de salud, es decir, la que describía al órgano como libre de injerencias externas, dominó durante muchos años la medicina. Sin embargo, también influyó de modo muy directo la psiquiatría y la psicología. Así, la persona sana, mentalmente, era considerada toda aquella que no fuera diagnosticada con una enfermedad o trastorno mental. Sin embargo, había algo que no alcanzaba con esta definición de salud mental o de salud. Por ejemplo, hay una pregunta que la posiciona directamente: ¿cuál es el problema de esta definición de salud mental? ¿Cómo debe ser considerado aquel trabajador que viene desde hace 2, 3 horas en transporte público, trabaja sus 8 horas y se tiene que regresar a su casa, del trabajo a su casa, otras 2 o 3 horas? Evidentemente, esa persona no está enferma, puede trabajar, puede amar, tiene personas a su cuidado, posiblemente tiene hijos. Vamos, todos, todos los elementos de salud mental están ahí porque no puede ser diagnosticado con ningún tipo de trastorno que le impida ser funcional. Pero esta persona puede ser considerada una persona sana. Vamos, el héroe anónimo de México o la heroína anónima de México, esa persona que sale con su esfuerzo diario, con su rutina diaria, sale a rescatar al país con su esfuerzo, con su trabajo, paga impuestos, pero la sociedad, ¿qué le está pidiendo a esta persona? ¿Qué le estamos exigiendo? ¿De qué se tiene que olvidar para poder cumplir con todas esas labores? Para poder responder esta pregunta, evidentemente, necesitamos hacer otras tantas más. Y sí, esa va a ser una constante en el canal. Los buenos psicólogos hacemos muchas preguntas. ¿Cuántas horas puede dormir esta persona de modo correcto?
¿Cuánto tiempo puede pasar esta persona con sus hijos? ¿Cuánto puede pasar esta persona en actividades de esparcimiento? ¿Puede convivir con su pareja? ¿Cuánto tiempo le queda para hacer el amor, reír, llorar? ¿Puede esta persona fomentar sus talentos y habilidades para mejorar su situación vital? A nivel legal, las autoridades en prácticamente todos los países del mundo son muy conscientes de la importancia de la salud mental en los diferentes países en los que nos hemos ido desarrollando. El marco legal e institucional cada día han ido abarcando más los temas de salud mental como ejes temáticos fundamentales. Y aunque la globalización haya hecho lo suyo para que estas ideas de democracia, libertad, autorrealización, felicidad vayan llegando cada vez a más sectores que han sido excluidos de este tipo de protección y de amparo, aún hay ciertas prácticas que en el tejido social se siguen perpetuando. Vamos a hablar de un caso muy concreto, muy rápido, que es el tema de los matrimonios arreglados con menores en lugares como Chiapas, como Oaxaca, como Guerrero, en donde a todo un sector poblacional, en este caso las menores, son explotadas. Se les quita sus libertades, sus derechos, su autorrealización, su derecho a la felicidad, por el derecho o por el privilegio que tienen ciertas personas que a expensas de ellas logran su autorrealización y su felicidad. Esto, por muy terrible que pueda parecer, se sigue perpetuando bajo el concepto de usos y costumbres en este país concretamente. En otros países tendrá otras denominaciones. En este sentido, hay una distorsión de lo que nosotros podemos entender como salud mental como simple ausencia de malestares o trastornos mentales y que tiene que ver con asumir que ciertas prácticas perniciosas para determinados grupos poblacionales son justificadas. En este sentido, es bastante triste reconocer que hay personas pérfidas que legitiman estas prácticas desde este concepto de usos y costumbres y que lo único que hacen es explotar a este sector poblacional que de por sí ya es vulnerable. Entonces, como sociedad, ¿qué estamos haciendo cuando legitimamos este tipo de prácticas? ¿Y qué le estamos pidiendo a las personas pertenecientes a este tipo de poblaciones diana para que se siga legitimando este tema? Aquí, la pregunta que surge, que parece urgente, es: ¿cómo llegamos a normalizar estas prácticas? La psicología social tiene una respuesta interesante que apunta directamente a este problema. En el famoso experimento de la prisión de Stanford, los investigadores reclutaron a 24 alumnos, todos física y mentalmente sanos, y se les dividió al azar entre prisioneros y guardias. Los prisioneros fueron arrestados en casa y llevados a prisión con ayuda de la policía local. Se les dieron uniformes, números de identificación y reglas estrictas que debían seguir. Los guardias recibieron uniformes caqui, gafas de sol, esto con el fin de personalizarlos, y entrar en papel, y porras, que no debían usar físicamente. A estos no se les dieron instrucciones, solo una en general: mantener el orden. Lo que pasó después fue grotesco. Los guardias asumieron de inmediato el papel con estricta severidad y crueldad, imponiendo castigos humillantes y autoritarios. Los obligaban a los presos a hacer ejercicio en exceso, los privaban de comida y los ridiculizaban. Por su parte, los presos se resistieron al papel, pero pronto se quebraron. Algunos lloraban, otros se retiraban emocionalmente, iniciando procesos de despersonalización. Uno de los participantes de este grupo tuvo una crisis tan severa que tuvo que ser retirado del experimento a los 2 días de iniciado. Por su parte, los guardias cada vez fueron más crueles, obligándolos a limpiar los inodoros con las manos desnudas e imponiendo castigos sin razones aparentes. Lo más sorprendente es que el director del experimento, Philip Zimbardo, que en este momento ejercía el rol de superintendente de la prisión, quedó atrapado en el papel
y no actuó de ningún modo para defender a los presos y gestionar la conducta de los guardias. El experimento concluyó cuando la joven profesora de psicología, Christina Maslach, pareja de Zimbardo, visitó la prisión y quedó horrorizada. Fue hasta ese momento, en ese llamamiento al sentido y a la decencia, que Zimbardo se percató de qué tan lejos había llegado. En ese momento, el experimento se detuvo. Lo más sorprendente del experimento fue que el director de Philip Zimbardo, que en ese momento actuaba el papel de superintendente de los guardias, había quedado atrapado en el papel, había quedado preso en ese círculo de violencia que se estaba dirigiendo de los guardias a los presos sin ninguna justificación. Se tiene registro de 50 personas, más o menos, que fueron al experimento a tomar notas con actitud de investigación, porque eran más estudiantes, y sin embargo, todos los que fueron habían observado el experimento de una forma fría, científica, deshumanizante. La única persona que actuó desde algún tipo de sentido básico de dignidad fue la pareja de Philip Zimbardo, la joven psicóloga Christina Maslach. Cuando ella llegó al experimento, a la prisión de Stanford, y vio la barbarie que se estaba desarrollando en ese lugar, la reacción fue contundente. Le dijo a Philip Zimbardo que si no detenía el experimento, se tendría que olvidar de ella de por vida. En ese momento, Philip Zimbardo entendió todo el peso de las acciones que se habían cometido a lo largo de esos días, que habían sido nada más algunos cuantos, y el experimento terminó. Para los involucrados, los efectos fueron desde muy diversos hasta devastadores. Ya hemos comentado algunos, falta mencionar que hubieron presos que se despersonalizaron para poder mantenerse de cierta forma ecuánimes. Hubieron emociones de mucho rencor, de mucha rabia, de mucha vergüenza por haber aceptado ese tipo de humillaciones sin haber hecho nada mal. Para Philip Zimbardo, sin embargo, después de haber concluido el experimento y después de realizar varias conferencias y haber publicado varios libros, se le quedó un solo nombre en la cabeza. Un solo nombre con el que conoceríamos después a esta propensión que tienen ciertas personas que pueden ser consideradas buenas, y lo entrecomillo porque como psicólogo clínico no suelo usar a la ligera esas palabras, y es que el efecto Lucifer es justamente eso. ¿Bajo qué detonantes ciertas personas que podríamos considerar normales de pronto cometen actos de barbarie, de una crueldad insospechada? Para nosotros, en Purple Wake, no es de extrañarse que de pronto los seres humanos sean capaces de este nivel de sadismo y crueldad. Basta revisar un poco la historia de los seres humanos para entender que provenimos de un ambiente muy limitado en recursos y muy competitivo con otros depredadores y con otros seres humanos. En muchos de los sentidos, cuando un ser humano se encontraba con otro que no era de su mismo grupo, ese otro ser humano podía significar una competencia de recursos, de mujeres, de parcelas de tierra, de lugar de cacería. Y entonces era potencialmente un enemigo. Y como nos enseña Hans Blumenberg en su fabuloso libro Descripción del ser humano, un enemigo muerto es un buen enemigo. Lo que quiero señalar como importante es cómo estas prácticas pueden quedar legitimadas de acuerdo a ciertas figuras de autoridad y cómo se sinergizan con estas para que sean neutralizadas y no las podamos ver o quedamos muy inmersas en estas. Ahora bien, de acuerdo a lo que hemos visto con el experimento de la prisión de Stanford, ¿qué es la salud mental?
Una parte de la definición debería ser que la salud mental es reconocer que en los seres humanos existe una propensión natural a la violencia, a la crueldad, y que solamente está tratando de encontrar los disparadores correctos para que se ejerzan esas conductas. Ahora bien, debemos de estar muy al pendientes de no ser manipulados por ciertas figuras que quieren legitimar estos usos de la violencia y que quieren despertar lo peor de nosotros. Ahora, aparece una pregunta que es más importante que todas las que hemos hecho hasta el día de hoy. Si la mente humana es tan moldeable para la crueldad, para la violencia, para el salvajismo, para la barbarie, ¿es igual de moldeable para el amor, la gratitud, la benevolencia? ¿Es igual de moldeable para la reciprocidad? Desde Purple Wake nosotros pensamos que sí. Si te ha gustado el video, no olvides darle like, suscribirte, nos puedes dejar un comentario sobre qué te ha parecido o algún tema que te gustaría que exploremos en siguientes videos. Nosotros vamos a seguir explorando este tema de la salud mental porque apenas lo hemos rascado y va a ser muy interesante que nos acompañes a seguir indagando qué otras cosas podemos descubrir de la salud mental. No olvides que cada vez hay más personas que están interesadas en este tema tan importante. Nosotros confiamos en el público, sabemos que el público es inteligente y este canal es para personas curiosas e inteligentes. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y nos veremos pronto. Cuídense mucho.